Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos y vamos a continuar con lo que es la temática de la hipertensión arterial. Entonces ya llevamos varias semanas hablando acerca de este tema. Yo reitero la importancia acerca de la hipertensión arterial en virtud de ser una enfermedad silenciosa, en el sentido de que no da sintomatología evidente o clara como otras enfermedades, y que debido a ser silenciosa entonces es responsabilidad del paciente o de una persona que sospeche puede llegar a tener hipertensión arterial, entonces que tome las medidas necesarias para comenzar a medirse su presión arterial. ¿Ok? Entonces también habíamos dejado claro que las cifras en las que se considera que una persona ya tiene un estadio primario de hipertensión arterial son cifras superiores a 130/90, ¿ok? Y se considera una persona con prehipertensión con cifras superiores a 120/80. Entonces, evidentemente, la presión arterial ideal vendría siendo una presión arterial por debajo de 120/80, o lo que es lo mismo que una presión arterial de 110/70 hasta por debajo de 120/80. ¿Ok? Eso es como términos generales de las cifras que corresponden a las medidas de la presión arterial, y que una persona entonces ya podría tener una idea mucho más clara de lo que puede llegar a ser un diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces usted acude con su médico familiar y de pronto tiene dudas acerca de por qué sucede esto, ¿no? Y bueno, existen múltiples factores que regulan naturalmente lo que es la tensión arterial, y cuando estos factores se ven alterados, principalmente por se le conocen como medidas ambientales, ¿no? O medidas que rodeen la adecuada armonía saludable de cualquier individuo, de cualquier persona, o en este caso de un paciente, ¿no? Y en ese sentido, palabras más, palabras menos, lo que significa es que cuando una persona, por ejemplo, tiene una inadecuada dieta, cuando una persona no hace ejercicio, el no hacer ejercicio lo predispone a subir de peso y no tiene un control adecuado de su peso. Cuando una persona tiene el hábito de fumar, bien sea cigarrillo o bien sea cannabis, entonces este tipo de factores pueden hacer que una persona desregule los mecanismos naturales por los cuales se regula normalmente la presión arterial. ¿Ok? Entonces existen mecanismos inherentes del sistema nervioso. Recordemos que, o si lo pensamos desde este punto de vista, nosotros estamos prácticamente controlados por las ordenanzas que vienen a partir del cerebro. ¿Ok? Y dentro de las múltiples funciones que tiene el cerebro, una de esas funciones es un control automático de la presión arterial. En ese sentido existe algo que se conoce como el sistema nervioso simpático, que forma parte del sistema nervioso periférico, y este sistema actúa por medio de numerosas, se le conocen como inervaciones de los vasos sanguíneos. ¿Qué son inervaciones de los vasos sanguíneos? Bueno, los mismos nervios que permiten que el corazón lata, por ejemplo, o que permiten que una persona pueda pensar, o que permiten que nosotros podamos mover nuestras manos. Existen nervios que a su vez son mucho más pequeños, pero que se encargan de cubrir los vasos sanguíneos, las arterias y las venas. ¿Ok? Entonces,
Estos vasos sanguíneos son especialmente sensibles a las órdenes que dé el cerebro. Entonces, el cerebro tendría la capacidad, por ejemplo, de detectar por otros medios físicos que se le conocen como vasoreceptores, o por cambios químicos que se detectan a partir del riñón, o por cambios hormonales que se detectan también a partir de las glándulas suprarrenales. Entonces, a partir de estos cambios que hacen que la presión arterial disminuya, entonces envía señales a los vasos sanguíneos, haciendo que se contraigan o que se dilaten. Entonces, la vasoconstricción periférica incrementa naturalmente la presión arterial, y la vasodilatación periférica, entonces, en ese sentido, disminuye la presión arterial, ¿ok? Ese es uno de los mecanismos por los cuales se regula la presión arterial. Este mecanismo, ¿cómo puede ser alterado? Necesariamente si una persona tiene problemas, por ejemplo, en su vasculatura, y la vasculatura está inadecuadamente endurecida, entonces eso haría muy complicado que el cerebro pueda llevar a cabo una función directa de una vasodilatación o una vasoconstricción de los vasos sanguíneos. De esta manera, entonces no existiría una regulación adecuada de la presión arterial, y la persona estaría predispuesta a tener la presión constantemente elevada, ¿ok? Por un endurecimiento en los vasos sanguíneos, o en este caso las arterias, ¿ok? Eso es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos es una desregulación de un sistema que se le conoce como el sistema renina, angiotensina y aldosterona. El sistema renina, angiotensina y aldosterona prácticamente actúa cuando existe una disminución en la presión arterial, y lo hace regulando la cantidad de sodio, de sal que existe circulando en la sangre. Entonces, con esta regulación de sodio o de sal, entonces la persona puede, en este caso el sistema renina, angiotensina, aldosterona, cuando detecta que hay una disminución en la presión arterial, entonces lo que hace es que da órdenes o permite que se retenga sodio, y de esa manera entonces ayuda a que suba la presión arterial, ¿ok? Entonces, curiosamente, el sistema renina, angiotensina y aldosterona es uno de los sistemas que se inhibe por medio de medicamentos para permitir que la presión arterial se mantenga en niveles bajos, ¿ok? Bueno, pero en términos adecuados y normales, una persona normalmente no es sensible, por ejemplo, a la ingesta de sal. ¿Y a qué me refiero con esto de sensibilidad a la ingesta de sal? Que bueno, que una persona normalmente podría consumir sal, y el sistema renina, angiotensina y aldosterona regularía la manera en la que la sal se acepte en el cuerpo, y que asimismo se excrete por medio de la orina, ¿ok? Y una persona que no tiene este tipo de problemas, es decir, una persona que no tiene este tipo de regulación normal, sino que tiene una hipertensión crónica, entonces no puede consumir sal de esa manera, porque el sistema renina, angiotensina y aldosterona entonces fallaría en su control adecuado de la excreción de la sal, y haría que la presión arterial se eleve, ¿ok? Y otro de los mecanismos es mucho más más raro, es muy poco común, que viene siendo uno de los mecanismos genéticos, ¿no? Y ese tipo de mecanismos es uno de los mecanismos que se está estudiando recientemente, porque existe mayor evidencia que demuestra cómo puede haber cambios genéticos
y que una persona puede estar predispuesta a tener hipertensión arterial. Sin embargo, comparando las causas acerca de lo que es lo que conlleva que una persona sufra de presión arterial, es mucho más evidente que una persona sufra de hipertensión arterial esencial comparada con una causa genética en sí misma. Entonces las causas genéticas todavía son muy raras, ¿ok? Una persona puede tener mutaciones en sus genes que le dan una predisposición, en este caso familiar, a tener la presión arterial elevada, ¿ok? Pero no es el caso más común. El caso más común es que factores externos, los reitero, el sobrepeso o la obesidad, el que una persona fume, el que una persona tenga un alto consumo de sal, el que una persona tenga un elevado consumo de grasas saturadas por mucho tiempo, lo que hace que las arterias se endurezcan. En el caso de la obesidad o del sobrepeso, existe un componente que se le conoce como el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo está mediado principalmente por químicos que producen una inflamación crónica dentro del cuerpo y que a su vez hacen que se activen sistemas también químicos que afectan directamente a los vasos sanguíneos y que producen una vasoconstricción crónica, ¿ok? Por eso es tan importante mantener un peso adecuado. Y en el caso del tabaco, del humo del cigarrillo, el humo del cigarro, también el humo del cannabis, se ha relacionado directamente con destrucción crónica de lo que es el endotelio vascular. Y el endotelio vascular es lo que permite, por ejemplo, la inervación del sistema nervioso, que a su vez permite que el cerebro tenga la capacidad de hacer regulaciones constantes de la presión arterial. Pero si existe un daño al endotelio vascular, entonces esta inervación se va perdiendo y el cerebro pues no tiene la capacidad adecuada de llevar a cabo la regulación de la presión arterial. Entonces su médico en esos casos tendría que buscar alternativas para regular su presión arterial, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, este es el mecanismo por el cual la presión arterial es afectada, ¿ok? Y por eso es que es importante saberlo para saber contra qué usted se está enfrentando, ¿ok? Entonces, si se da el desafortunado hecho de que usted se descubre a sí mismo o a sí misma con valores de presión arterial que no son normales, usted acude con su médico familiar o con su médico internista o con su cardiólogo, y cualquiera de los tres o inclusive su enfermera de confianza entonces le confirman que en efecto sus cifras de presión arterial están elevadas como para darle el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces a partir de ese momento usted tiene que tomar cambios en su estilo de vida. Usted debe hacer cambios en su estilo de vida con el único propósito de prolongar su vida, ¿ok? Una persona que decide, quizás por ignorancia, ¿ok? Y en ese sentido no quiero que me malinterpreten, porque ignorancia también puede ser el desconocimiento de lo que realmente está sucediendo en su cuerpo, ¿ok? No significa necesariamente una falta de educación, pero el desconocimiento de lo que sucede en su cuerpo, y en este caso que se traduzca en un cierto nivel de ignorancia, entonces le puede hacer a usted, por ejemplo, tomar decisiones erróneas en virtud de que nosotros podamos prolongar su vida, ¿ok? Entonces una persona que por desconocimiento decidiese no hacer cambios en su estilo de vida y la presión arterial se mantiene de manera crónica
elevada, entonces va a tener consecuencias mortales, ¿ok? Y de eso ya habíamos hablado al principio. Una persona con eh, inadecuada, eh, un inadecuado control de su presión arterial eventualmente puede tener un infarto del miocardio, o sea, un infarto del corazón, puede llegar a tener un infarto cerebral, inclusive puede tener un derrame cerebral, puede tener falla en sus riñones, ¿ok? Y puede haber también cambios en su retina, en su ojo, que le induzcan ceguera con el paso del tiempo, ¿ok? Otra de las cosas que se deben tener en cuenta es que la hipertensión arterial en sí misma se está considerando o es ya considerada un factor de riesgo para sufrir cáncer, ¿no? Específicamente dos tipos de cáncer, el cáncer de los riñones y el cáncer de páncreas, ¿ok? Hay una asociación que ahora mismo, por eso es que se toma en cuenta o que se valora a la hipertensión arterial como un factor de riesgo para la aparición de cáncer de los riñones o de cáncer de páncreas, ¿ok? Entonces existe mucha evidencia, existen muchos estudios que demuestran lo importante que es que una persona mantenga su presión arterial controlada y que lleve un adecuado registro de los niveles de su presión arterial, ¿ok? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, el diagnóstico de hipertensión arterial y está ya tomando medicamentos, su meta debe ser mantener su presión arterial por debajo de 130/90, ¿ok? Idealmente 120/80, pero es su meta. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha demostrado prolongar la vida de una persona que se ha diagnosticado con presión arterial elevada. Si usted decidiese, vamos a suponer que estamos a 2025 actualmente, y se le hace el diagnóstico de hipertensión arterial y usted decide pues no hacer caso, entrar en negación, hacer caso omiso, entonces las probabilidades de que usted tenga complicaciones con sus órganos y que a su vez la lleven a complicaciones letales, ¿ok? Entonces eso haría, por ejemplo, que su esperanza de vida se redujese casi 20 años, ¿ok? Entonces si usted, por ejemplo, es una persona que se espera que viva hasta los 75 años y actualmente tiene 50 y se diagnostica con hipertensión arterial, entonces, y usted decidiese no hacer cambios drásticos en sus hábitos, entonces es muy probable que en los próximos 5 años pueda haber complicaciones que usted no desea, ¿ok? A eso me refiero. Ahora, si usted, por el contrario, toma las indicaciones de su médico, del profesional de la salud que le permite llevar a cabo un tratamiento, usted decide dejar de fumar, usted decide comenzar a hacer ejercicio, usted decide comenzar a bajar de peso también, entonces todo esto le va a prolongar su esperanza de vida, inclusive 10 años más. Y es importante que usted lo tenga en cuenta, ¿ok? Cambios en su estilo de vida, y cuando usted lo relaciona junto con los medicamentos que le pueden ayudar también a mantener sus niveles de presión arterial bajo o ayudar a mantenerle sus niveles de colesterol bajo, entonces todo esto se puede juntar para que usted prolongue su vida, ¿ok? Y pueda pues disfrutar muchos más años con sus familiares y sus personas allegadas, ¿ok? Entonces yo sé que suena drástico, yo sé que suena muy, no sé, tómelo de la manera más honesta posible, porque lo que yo quiero es crear conciencia para que usted pueda tener este tema particularmente en cuenta y usted comprenda que es importante llevar a cabo un adecuado control de su presión arterial, ¿ok? Entonces, bueno, la próxima semana
Vamos a hablar acerca del tratamiento, si mal no recuerdo. No, vamos a hablar acerca de lo que es la emergencia hipertensiva. La próxima semana vamos a hablar acerca de la emergencia hipertensiva, porque es tan importante mantener controles adecuados de la presión arterial y porque es saber el adecuado control el que usted también pueda prevenir la eventualidad, que es algo que no estamos buscando que suceda, de lo que es una emergencia hipertensiva, ¿ok? Y cuáles son sus consecuencias y qué tipo de parámetros tiene, qué tipo de circunstancias circulan lo que es la emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva. Y bueno, y evidentemente si ustedes tienen alguna duda acerca de lo que acabo de hablar, de lo que es el funcionamiento, el control y la manera en la que la enfermedad, la hipertensión arterial se desarrolla, pues quedo a sus órdenes y y con todo el gusto les voy a responder sus dudas, ¿ok? Así que pues nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.